se dan cuenta aquí, lo primero que está ocurriendo es que está re fea. Como está re fea me apantalla. Pero recuerden que lo primero que tengo que ver es que si se parece al formulario. Y si se parece al formulario, pues no hay ninguna que se parezca al formulario. Sin embargo, sí tengo la posibilidad de pensar que esto es una integral de una u a la n. Y les había mencionado, ¿no? Siempre traten de ver que sea una u a la n. Y si es una u a la n, pues precisamente ven la parte más complicada. Y la parte más complicada, pues es el radicando. Como es el radicando, pues esa es la base. La base entonces es 7 menos la cotangente de 3/5 de y. Y de ahí sabemos que necesito ver el exponente. Y el exponente, ahí vean que aquí hay un 7 y aquí hay un 3. Entonces, por la cuarta de leyes de los exponentes, es exponente 7 tercios. Pero como está en el denominador, pues es menos 7 tercios, ¿no? De ahí entonces, lo único que me hace falta es calcular la diferencial. Y si calculo la diferencial, la derivada de 7 sabemos que es 0, menos, y la derivada de la cotangente, si no me falla, es la menos cosecante del mismo argumento por la derivada del argumento, y la derivada del argumento solamente es 3/5 por diferencial de y. Entonces, ¿la cual? Ah, sí, cierto, tiene razón. Entonces la derivada es menos cosecante cuadrada, Dios te pague, se me pasó. Y entonces resulta que tengo que buscar lo que me hace falta o lo que no tengo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la cosecante cuadrada, pues esta cosecante cuadrada ya está ahí en la integral. ¿Por qué? Porque aquí tengo un 1 entre el seno y sabemos que el 1 entre el seno precisamente es la cosecante cuadrada. Entonces esa parte ya está, ya la tenemos. Luego resulta que necesito este menos por menos se hace más, por lo tanto ese no está influyendo en nada, pero por acá tengo un 3/5 y ese 3/5 es el que no tengo en la integral. Como no lo tengo en la integral, pues entonces agregamos el 3/5, agrego el 3/5 y compenso con el 5 tercios. Y ya con eso también me doy cuenta que este 2 es una constante y sabemos que entonces tenemos que integrar. Y esa integral, no me acuerdo de cuáles son los números, ahorita ya no tiene caso revisarlo, pero sabemos que es una constante y esta constante se factoriza. Por lo tanto, esa constante multiplica al otro y entonces ya me queda que el resultado de esto es un 10 tercios multiplicado por el resultado de una u a la n, y ustedes saben que la u a la n es la misma base, donde la misma base entonces es 7 menos la cotangente de 3/5 de x, no de y, disculpen, y sabemos que esto se eleva a lo que es el exponente más 1. Entonces si al exponente le sumo 1 y sabemos que 1 en números racionales es 3 tercios, entonces por ley de la resta sabemos que aquí me va a quedar un menos 4 tercios dividido entre menos 4 tercios. Obviamente con álgebra les escribo todos los conceptos, ¿no? Aquí ya sabemos que en el integral es un concepto más robusto y que tenemos que estar utilizando varios conceptos de los pequeños, ¿no? Por decirlos así, de los básicos. Entonces, disculpen, aquí me hace falta la más m. Y entonces, pues ya sabemos que lo único que hace falta es jerarquía de operaciones. Me reí porque alguno de sus compañeros me escribió así, ¿eh? Me escribió así, jerarquía. Y dije, qué trauma, ¿no? O sea, ni... Bueno, está bien. Entonces, jerarquía de operaciones. Y por jerarquía de operaciones sabemos que, de acuerdo a cómo se acomodan los términos, podemos empezar con un menos. Y luego, por la división de números racionales, pues sabemos que es el producto de extremos entre el producto de medios. Entonces aquí le agregamos que en esa jerarquía de operaciones estoy haciendo la división de números racionales. Y entonces me queda ese 10 por el 3. Entonces me va a quedar aquí un 10 por el 3 dividido entre el 3 por el 4. Si lo estoy escribiendo así es para que se vea un poquito más claro lo que sigue, ¿no? Y que a varios se les pasó, pero está bien, ¿no? Luego sabemos que no puedo tener exponentes negativos, por lo tanto utilizo la primera propiedad de los exponentes. Y al utilizar la primera propiedad de los exponentes, sabemos que este exponente negativo se va a escribir como el recíproco. Y al escribir el recíproco hay que escribir 1 entre la base que está ahí, que es 7 menos la cotangente de 3/5 de y eso debe de estar elevado a la 4 tercios. Y entonces lo que sigue es otra vez darme cuenta que hay jerarquía de operación. Disculpen, se me olvidó. Aquí hace falta agregar más la constante de integración.
Y sabemos que nuevamente es la jerarquía de operaciones. Y en esa jerarquía de operaciones, pues me doy cuenta que este y este se pueden simplificar. Acuérdense que les había mencionado ya varias veces, ¿no? Les gana la emoción y como lo que saben hacer rápidamente es la multiplicación, quieren multiplicar y se les olvida, ¿no? Entonces precisamente es jerarquía de operaciones para que digan qué hago primero y qué me conviene más. Entonces de la jerarquía de operaciones me doy cuenta que lo que hay que hacer es simplificar la fracción. Y simplificar la fracción sabemos que es dividir numerador y denominador entre el mismo número. Por lo tanto, este lo divido entre 2, este lo divido entre 2. Y también si se dan cuenta por jerarquía de operaciones, yo puedo hacer la división de este 3 entre este 3 y pues obviamente me da la unidad, ¿no? Por lo tanto aquí me queda que esto es menos 5 medios. Ya trabajé con lo que son los coeficientes, pero sabemos también que no puede haber exponentes que sean fracciones impropias. Entonces, como no puede haber exponentes que sean fracciones impropias, lo que hago es multiplicar por la unidad. Entonces aquí multiplico por 1 y multiplicar por 1 implica entonces que hay que multiplicar este por el número que me complete a 4 tercios. Entonces para que me complete a 4 tercios pues es la misma base. La misma base es 7 menos la cotangente de 3 quintos de y. Aquí también es 7 menos la cotangente de 3 quintos de y. Y entonces lo que me hace falta para completar el entero, sabemos que son 2 tercios. Entonces aquí me falta 2 tercios, ese es conocimiento de kinder y de primaria. Y entonces ahora sí, aplicamos la primera ley de los exponentes. Recuerden que este procedimiento que estoy haciendo recibe el nombre de racionalizar el denominador. Porque resulta que no puede haber raíces en el denominador. Sabemos que un número racional en el exponente es una raíz por la cuarta ley de los exponentes. Y entonces ya me queda aquí en el denominador que va a ser un 7 menos cotangente de 3 quintos de y elevado al cuadrado. Y haciendo una separación, aquí dejamos primeramente los números racionales, porque recuerden que tiene que estar separado los números racionales de los irracionales. Y aquí escribo el numerador, donde por la cuarta ley de los exponentes, esto es la raíz cúbica de la base, que es 7 menos cotangente de 3 quintos de y elevado al cuadrado más la constante de integración. Y ya cumple con los estándares. No hay operaciones, no hay exponentes negativos, aquí hay un positivo, no hay exponentes que sean fracciones impropias y están realizadas todas las operaciones. Entonces ya con los 4 estándares, pues ya quedó esto. Entonces más o menos, acuérdense que este valía 2 puntos. Entonces si vale 2 puntos, aquí es un paso, 2 pasos, 3 pasos, 4 pasos. Eso quiere decir que cada paso valía 0.5, ¿no? Que fue más o menos lo que hice en la evaluación. En esa me sorprendieron, porque yo la había pensado de una forma y me la hicieron de otra, lo cual es importante, ¿no? Qué bueno. Y aquí, ahí es la parte donde les digo que estudiaron, pero, pero no concluyeron. Muchos vieron esto y dijeron, voy a completar el trinomio cuadrado perfecto. Está bien, pero si no les funciona así, pues hay que buscarle otra forma, ¿no? Y lo completaron bien y dije, ¿y ahora qué van a hacer, no? Y ya luego inventaron su propia cálculo integral y sacaron resultados, ¿no? Y dije, perfecto, ¿no? Pero ahora lo que les falta es que eso que iniciaste bien, ahora, ¿cómo sé que va bien? Es lo que les falta, ¿no? Tomar decisiones para saber que está bien. Bueno, obviamente completar el trinomio cuadrado perfecto, no. Otros me dijeron, pues si aquí le saco raíz, y le saco raíz abajo y le saco raíz arriba. Y eso cuando lo vimos, ¿no? Pero o sea, se empezaron a inventar sus propias matemáticas y está bien, ¿no? Y los más lindos dijeron, ya, rápido. Y se acabó, ¿no? Y acabaron con las x cuadradas. Entonces, ahí si se dan cuenta son cuestiones de álgebra que pues obviamente hay que afinar, ¿no? O sea, no es feo, o sea, tengo que estudiar un poco más para afianzar los conceptos. ¿Cómo la pensé yo? Ya la pensé como, ¿qué voy a hacer? Pues no es ninguno del formulario. Como no es ninguno del formulario, pues veo que hay operaciones y me doy cuenta que sí puedo hacer operaciones porque está la división y porque habíamos visto que aquí se puede dividir. Es una fracción impropia que se puede dividir. Entonces, pues hago la división. Ahorita les explico la otra manera en que lo hicieron y que también estuvo bien, ¿no? Entonces resulta que aquí hago una división y obviamente hago la división del denominador, que es x cuadrada menos 5x más 3, y la divido entre x cuadrada más 4. Sabemos que
se divide este primero entre este primero, obviamente me da la unidad. Y entonces al aplicar la propiedad distributiva hay que multiplicar por estos dos, pero como es una resta, aquí va a ser un menos x cuadrada. Acuérdense que eso ya les había explicado. Este por este me da un 4, pero como es una resta es un menos 4. Y entonces menos 4, ¿no? Y de ahí viene el concepto, bueno, obviamente aquí era jerarquía de operaciones. Después de jerarquía de operaciones, la respectiva propiedad distributiva y posteriormente términos semejantes para poder hacer la suma y poder hacer la resta, ¿no? Que prácticamente todas eran ley de la resta. Entonces me doy cuenta que aquí me da 0 y luego en términos semejantes, estos no son términos semejantes, por lo tanto aquí escribo un menos 5x, estos dos son términos semejantes, utilizo la ley de la resta y me queda un menos 1. Y entonces me doy cuenta que el 5x ya no lo puedo dividir entre el x cuadrada porque esa ya es una fracción propia. Por lo tanto, escribo el resultado. Y el resultado de esta integral, lo voy a escribir aquí adelante, el resultado de esa división es la integral de 1 y de una vez vamos a integrar. Acuérdense que la integral de una suma o de una resta es la integral del primer sumando más menos la integral del segundo, ya sea minuendo o sustrayendo. Entonces aquí me queda 1 por diferencial x y luego aquí hay un menos. Ahí es donde pudiera haber el problema, ¿no? Pudiera haber el inconveniente. Pero pues me quito de problemas diciendo que esto es menos 5 por la integral de x entre x cuadrada más 4 por diferencial x. Si se dan cuenta ya estoy escribiendo la integral del primero, que fue el resultado. Y luego la integral de este segundo, que sabemos que todavía no se divide entre el denominador porque no pude hacer la división. Entonces lo escribo así y lo escribo este menos 1, donde es un menos la integral de 1, que no es necesario escribirlo, solamente es diferencial x entre x cuadrada más 4. Y entonces ahora sí procedo a ver si es del formulario. Sabemos que esta primera pues sí es del formulario porque es un proceso inverso, simplemente me da la x. Entonces vamos a empezar a integrar. Y si hago la integral, pues aquí es proceso inverso. Por lo tanto, aquí el resultado solamente es la x. Luego sabemos que este no cuenta en el análisis. Y entonces voy a ver esta. Y esta del formulario sí se parece, pero no. Porque la que sí se parece es esta. La otra es la que no se parece. Entonces, esta como no se parece, la manejo como la integral de una u a la n por diferencial u. Y entonces aquí me queda que la base es una x cuadrada más 4 y el exponente, como sabemos que está en el denominador, el exponente es menos 1 y entonces la diferencial es un 2x más 0 por diferencial x. Y por lo tanto, pues ya me di cuenta que esa sí se puede hacer, ¿no? Nos dejen mover esto para acá, para que tenga más espacio. Y entonces reviso, y este 2 que está aquí, pues este 2 no lo tengo acá. Sabemos que como no lo tengo, pues lo único que hay que hacer es agregarlo y compensarlo. Y esta x que está aquí, pues si está la x, esta diferencial si está, así que la integral es completa y solamente respondo al resultado de una u a la n. Y una u a la n, ahí me faltó, aquí va un 5 medios, por este que acabo de compensar. Y entonces el resultado es una base que es x cuadrada más 4 elevado al exponente más 1, que me da 0 entre 0. Sabemos que esa es una indeterminación, y como es una indeterminación, entonces debe de ser el logaritmo neperiano del valor absoluto de x cuadrada más 4. Y luego me voy a esta, y esa sí está en el formulario. Y en el formulario sabemos que esta es una integral de una diferencial de u entre una a cuadrada más u cuadrada, tal cual así aparece en el formulario, ¿no? Entonces de ahí vemos que la a cuadrada es 4 porque es una constante, por lo tanto la a es 2, la u cuadrada es x cuadrada y la función solita es x, por lo tanto la diferencial pues solamente es 1 por diferencial x. Y entonces me doy cuenta con mis ojitos de la cara que la a cuadrada obviamente la saqué de aquí, que la u cuadrada obviamente la saqué de aquí, y que este 1 es el que está aquí. Por lo tanto, como está completa, pues solamente aplico sustituyo, digamos, perdón, la fórmula, y esto va a ser menos 1 entre la constante, que es 2,
multiplicado por el arco tangente. Acuérdense que el formulario se lo sabe, ¿no? Y si no, de todas maneras lo vieron. De la función que es x cuadrada entre la constante que es 2 más la constante de integración. Acuérdense que el formulario, ahí está, ¿no? Bueno, se los mostré y lo conocen, pues. Dime. ¿No es x solita? Ah, sí es x solita, ¿no? Porque es porque es la función. Tiene razón, gracias. Entonces solamente era la función, ¿no? Aquí me emocioné. Disculpen. Entonces solamente es x. Y de ahí también sabemos que hay que cumplir con los estándares. Y al cumplir con los estándares, pues lo primero que debemos de hacer es jerarquía de operaciones. Y en la jerarquía de operaciones me doy cuenta que este es un número racional porque tiene un 1 abajo, también este y también este. Entonces hacemos la suma de números racionales. Y al hacer la suma de números racionales sabemos que el mínimo común múltiplo es 2. Entonces este 2 entre este 1 que está aquí, pues me da 2 por el de arriba. Me queda un 2x menos, operación menos, operación menos. Luego viene aquí un 2, este 2 entre este 2 me da 1 y 1 por el de arriba me da 5. Por lo tanto tengo un 5 por el logaritmo neperiano del valor absoluto de x cuadrada más 4. Y luego viene, valor absoluto, perdón. Luego viene una resta, por lo tanto escribo la resta, divido este 2 entre este 2, me da la unidad, multiplicado por el de arriba, pues me sigue siendo la unidad, que no la escribo, por el arco cuya tangente, sabemos que esto está mal escrito porque debe estar separado del número racional de la función, por eso es un medio de la variable x, ajustamos la raya de fracción porque la hice demasiado larga, escribe. Es una constante de integración. Y entonces de ahí pues nos damos cuenta que lo único que se puede hacer es reacomodar, porque en realidad la factorización ya está. Entonces simplemente lo escribimos a manera de término y esto me va a quedar que es un medio que multiplica a 2x menos 5 por el logaritmo neperiano del valor absoluto de x cuadrada más 4 menos el arco cuya tangente es un medio de x más la constante de integración y ya se acabó. Entonces yo así la pensé y como ya la pensé, pues los dos puntos los dividí entre todos los pasos y de ahí ya salió, ¿no? Pero hay que aceptarlo, me sorprendieron algunos y lo hicieron de otra manera y lo cual está bien, ¿no? Lo importante es saber que la puedes hacer, ¿no? Entonces voy a bajar, dime. Y donde me sorprendieron es que algunos luego integraron y pues está bien, ¿no? Integrar. Y cuando integraron, entonces dijeron, la primera es la integral de x cuadrada entre x cuadrada más 4 por diferencial x. La segunda es menos 5 por la integral de x entre x cuadrada más 4 por diferencial x. Y la última es más 3 por la integral de diferencial x entre x cuadrado más 4. Sabemos que eso se puede, ¿no? Porque hay una suma y una resta, entonces estuvo bien. Y entonces ahí vino la genialidad, porque se dieron cuenta que en esta tenían que aplicar la estrategia de sumar 0. Entonces sumaron 0. Y sumar 0 quiere decir que suman 4 aquí y restan 4 aquí. Pero este 4 de una vez lo mandaron hasta acá. Y está bien, ¿no? Porque es menos 4 más, o sea, esta integral, la de 4 diferencial x, es esta misma que 3 diferencial x. Entonces eso estuvo bien. Eso fue, en otras palabras, de ahí salieron términos semejantes en integrales. Y eso estuvo bien. Y por lo tanto, si se dan cuenta, esto se divide. Y como esto se divide, pues me da la unidad. Y entonces ya les quedó que esto es la integral de 1 por diferencial x, por la división que estoy haciendo. Y luego menos 4 por la integral de diferencial x entre x cuadrada más 4. Y entonces si ustedes observan, esta integral es la misma que esta, o sea, son términos semejantes. Y como son términos semejantes, lo voy a escribir aquí. Aquí sigue un más 3, la integral de la diferencial x entre x cuadrada más x cuadrada. Y estos son términos semejantes. Y si se dan cuenta me da el menos 1. Y el menos 1 precisamente es el que hace que esto sea, pues digamos, sencillo, ¿no? Y me lleva a esta integral. Porque ahí está el menos 1. Entonces, lo hicieron de otra manera, pero a final de cuentas es el mismo resultado, ¿no? Bueno,
Y luego viene esta integral, este de aquí y este de aquí. Si se dan cuenta, no es del formulario, aunque se parece al formulario, pero ese es una u a la n. Entonces hicieron una integral de u a la n diferencial u, de donde el exponente vale menos 1, porque sabemos que está en el denominador. Luego resulta que la función es x cuadrada más 4, y la diferencial de la función es 2x más 0 por diferencial de x. Y entonces, pues yo les decía en clase, ¿no? Hay veces que una integral la van a poder hacer de diferentes maneras, 2, 3, 4, 5 formas, pero es lo mismo, es el mismo resultado. Entonces, ya lo pueden hacer el análisis y se dan cuenta que para esta integral, que precisamente este de análisis, déjenlo pongo más aquí para que se vea que es de allá y no es de acá. Entonces, si se dan cuenta, la función pues la sacaron de aquí, ¿no? Y entonces en la diferencial tiene que haber esta x, que sí está la x, pero lo que no está es el 2, y como no está el 2, pues lo que hago es completar y compensar. Entonces completo con 2 y compenso con 2. Y la diferencial x, pues ahí está la diferencial x. Por lo tanto, el resultado es menos 5 medios de una base, que es x cuadrada más 4, elevado a la 0, porque el exponente es menos 1, a la 0, lo cual es una indeterminación. Y entonces sabemos que el resultado es el logaritmo neperiano del valor absoluto de x cuadrada más 4. Y ahora sigue la otra, que sigue esta. Pero si se dan cuenta, esta es la que hicimos acá, ¿no? Es la del arco tangente. Ya no voy a hacer el análisis para no tardarnos tanto. Y entonces resulta que aquí el resultado es más 3, ¿qué? Sobre la constante, más 3 sobre la constante, que es 2, por el arco tangente de la función entre la constante más la constante de integración. ¿Sale bien? Ah, pero habíamos dicho que no, ¿verdad? Porque habíamos dicho que esta con esta, ya me olvidé, disculpen, habíamos dicho que es esta, ¿no? Entonces, si hago el análisis, pues resulta que no es menos 1 y no es 3, sino simplemente es menos 1, ¿no? Disculpen, me puse el pillo solito. Aquí es más c. Y de esta es la que sí es el análisis que hice hace ratito, ¿no? Entonces, como resultado, cuando ya voy a integrar, entonces me doy cuenta que el resultado de la primera integral es x, porque son procesos inversos. Y de estas dos habíamos dicho que es la de allá arriba. Entonces me va a quedar menos 1 entre la constante que proviene de este 4, que es 2, por el arco tangente de la función entre la constante, menos 5 medios de el logaritmo neperiano del valor absoluto de x cuadrada más 4 más c. Sabemos que lo que sigue es hacer la suma de fracciones, como lo que hicimos allá arriba, pero pues es lo mismo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, el resultado es idéntico, solamente que lo hice, más bien lo hicieron, porque eso lo hicieron ustedes, lo hicieron integrando, luego lo hago las sumas y las restas, y yo hice la división, pero de todas maneras, pues es lo mismo, ¿no? Bueno, aquí el pequeño detalle es que me doy cuenta luego que aquí hay que completar el trinomio cuadrado perfecto, pero no puedo. ¿Por qué no puedo completarlo así? Primeramente, porque no está en orden. Pero si está en orden, resulta que al principio debe estar esta, ¿no? Y cuando completo el trinomio cuadrado perfecto, no puede ser negativo. Si no, no funciona. Ese fue el detalle. Que no se acordaron de esa parte, que no puedo completar el trinomio cuadrado perfecto con este signo. Entonces, lo que hago, precisamente lo que dijo su compañera, primero hay que ordenar. Pero cuando ordenan, se dan cuenta que aquí hay un negativo. Y entonces lo que debo de hacer es factorizar, utilizando el máximo común divisor. Que fue lo que no se acordaron, no lo consideraron y simplemente completaron el trinomio sin ese signo, ¿no? Y obviamente al completar el trinomio sin ese signo, pues ya todo fue diferente porque ni siquiera la fórmula te da, ¿no? Resulta que aquí hay un 3 y un menos que multiplica a la y cuadrada y hago la división, ¿no? Entonces divido este más entre este menos, me queda un menos,
me queda un menos, y entonces sabemos que para completar el trinomio cuadrado perfecto, yo necesito utilizar este coeficiente que está acá, ¿no? Bueno, entonces, lo primero que hice y lo que no consideraron ustedes fue precisamente la factorización. ¿Y por qué es importante? Pues porque desde álgebra les mencionamos que no se puede completar así el trinomio cuadrado perfecto. Entonces aquí cierro el radical, aquí el diferencial y. Y ahora sí, me voy a completar, de hecho lo puedo hacer desde aquí. Bueno, lo hacemos acá. Entonces vamos a completar el trinomio cuadrado perfecto. Y si completo el trinomio cuadrado perfecto, entonces viene la integral, aquí hay un 2, aquí hay una raíz, aquí hay un 3, aquí hay un menos, y aquí es y cuadrada menos 2y. Y entonces hay que completar el trinomio. Sabemos que para completar el trinomio se considera este 2, que ya lo habíamos mencionado. Entonces ese 2 entre 2 lo elevo al cuadrado. Sabemos que 2 entre 2 me da 1, al cuadrado me da 1. Y entonces yo lo completo. Y ya está completo. Ese que está ahí ya es el trinomio cuadrado perfecto. ¿Sale bien? Pero acuérdense que yo les había mencionado que hay que entender el concepto. Y el concepto que estoy haciendo ahí es sumar 0. Ahí otra vez viene la parte del concepto, ¿no? Es sumar 0. Y sumar 0 es que el resultado me dé 0. Por lo tanto, si el concepto que estoy aplicando es sumar 0, me debo de dar cuenta que aquí agregué 1, ¿no? Pero no agregué 1, porque resulta que este menos se está multiplicando. Entonces, en realidad no agregué 1, sino quité 1. Y como quité 1, entonces hay que agregar 1 para que me dé el 0. Ahí fue el detallito. Que ustedes, como no factorizaron, sumaron 1 y quitaron 1. Y entonces al 3 le quitaron 1 y les quedó 2, cuando no era 2. ¿Sale bien? Entonces, tengan en cuenta que precisamente el que les haga la revisión del examen, como es para que en algún momento en su examen de admisión a la superior no vayan a cometer esa imprecisión, porque cuando diseñamos el examen, precisamente lo diseñamos con esas posibilidades que no tomen en cuenta los conceptos. Así que nada más tómenlo como parte educativa y de preparación para lo que sigue, ¿no? Y lo que sigue es su carrera en superior. Bueno, entonces ahora sí vamos a factorizar al trinomio cuadrado perfecto. Y factorizando al trinomio cuadrado perfecto, me va a quedar aquí que es una integral de un... bueno, lo dejamos. De un 2 por una diferencial y entre... pues me doy cuenta que lo primero que debo de hacer es entre entre este 3 que está por acá y este 1 que está por acá, pues hay que hacer jerarquía de operaciones, y esa jerarquía de operaciones me lleva precisamente a aplicar la ley de la suma. Y si aplico la ley de la suma, pues me va a quedar una raíz que es 4 por la ley de la suma. Menos, cuando yo factorizo me quedo y menos 1 elevado al cuadrado, y ahora sí ya se parece a la fórmula que yo conozco. Y ahí fue donde también bueno, ahí ya como que la ajustaron, ¿no? Acuérdense que la fórmula es la diferencial de u entre la raíz cuadrada de a cuadrada menos u cuadrada. ¿Sale bien? Entonces de ahí pues ya nada más hacemos el análisis. Sabemos que la constante al cuadrado es 4, que la constante es 2, que la función al cuadrado es y menos 1 al cuadrado y que la función es y menos 1, por lo tanto la diferencial solamente es 1 diferencial y. Me doy cuenta que está completa, entonces ahora sí ya vamos a integrar, y si vamos a integrar, entonces esto me resulta que es un 2 por el arcoseno, así menciona la fórmula, arcoseno de la función que es y menos 1 entre la constante que es 2 más la constante de integración. De ahí solamente me hace falta acomodar a manera de término. Y acomodando a manera de término, esto es un 2 por el arcoseno de un medio que multiplica a y menos 1 más la constante de integración. La siguiente integral ya la había pensado multiplicando por 1, pero ustedes la pensaron de esta manera y entonces utilizaron directamente la identidad. Y la identidad es la del seno, ¿no?
seno de 2 veces el ángulo. ¿Sí es esa? Pues la del coseno. Identidad de medio ángulo. De ángulo mitad, ¿no? La del ángulo mitad. Lo bueno es que se las puse y pudieron, por eso se dieron cuenta algunos que era por ahí, ¿no? Entonces, la del ángulo mitad. Y la del ángulo mitad mencionaba que el seno cuadrado del ángulo es un medio que multiplica 1 menos el coseno de 2 veces el ángulo, ¿no? Entonces de ahí pues, se dieron cuenta que este es el 2 veces el ángulo, por lo tanto si 2 veces el ángulo es 3x, entonces resulta que el ángulo es 3 medios de x, ¿no? Y de ahí se me hizo eso muy lindo, o sea, yo no la pensé así, pero les digo, hay diferentes maneras de hacerlo, ¿no? Entonces de aquí me queda que esto es la integral de 1 entre, obviamente este 2 también hay que hacer por ahí una operación inversa para que me quede por acá. Y entonces me va a quedar 2 veces el seno cuadrado de 3 medios de x por diferencial x. Y de ahí, a algunos se les fue también en el álgebra, porque recuerden que este 2 está en el denominador. Por lo tanto, cuando ustedes integran, cuando van a integrar, resulta que aquí debieron de haber escrito 1 entre 2 y algunos me escribieron el 2 solamente, que eso también es detallitos de álgebra, ¿no? Entonces utilizamos también la identidad recíproca, y con la identidad recíproca sabemos que la recíproca del seno es la cosecante cuadrado de 3 medios de x. Ahí no hay mucho que analizar, sabemos que la integral es de la cosecante cuadrada y entonces vemos que esta es la función, por lo tanto la diferencial es 3 medios y se compensa con 2 tercios. Y ahí entonces hago jerarquía de operaciones para hacer la división de este 2 entre este 2, quedándome un tercio. Y sabemos que la integral de la cosecante cuadrada es la menos cotangente. Entonces el signo se escribe primero y es menos cotangente de 3 medios de x más la constante. Y ya, acabaron súper rápido. Yo no la pensé así, yo la pensé como un multiplicar por 1, lo cual está bien, ¿no? O sea, simplemente es una manera diferente de hacerla, ¿no? Entonces, como yo había pensado que la hicieran, era multiplicando por 1. Y si multiplicaban por 1, aquí van a escribir 1 más coseno de 3x y aquí 1 más coseno de 3x. Acuérdense que se multiplica por el conjugado. Y se multiplica por el conjugado para que al hacer la multiplicación me quede entonces en el denominador un 1 menos el coseno cuadrado de 3x y en el denominador pues queda 1 más el coseno de 3x. Y entonces una vez que multiplicaron por 1, pues ya hay que integrar. Pero si se dan cuenta, la integral me lleva a 2 integrales porque aquí hay una suma, ¿no? Entonces vamos a integrar y también voy a utilizar la identidad pitagórica. Y la identidad pitagórica, pues ya saben ustedes que el seno cuadrado del ángulo más el coseno cuadrado del ángulo me da la unidad. Por lo tanto, este va a ser seno cuadrado del ángulo. Entonces les va a quedar la integral de 1 entre el seno cuadrado de 3x por diferencial x más la integral del coseno de 3x entre el seno cuadrado de 3x diferencial x. Hubo alguien que lo hizo así y ya luego no supo qué hacer aquí y aquí sustituyó por el recíproco del coseno, que es la secante, y aquí el recíproco del seno, que es la cosecante. Entonces le quedaron cosas así medias raras, ¿no? Pero estuvo bien. Hubo otros que los separaron y dijeron entonces, si tú tienes un coseno dividido entre un seno, te da la cotangente y el recíproco del seno es la cosecante. Hicieron otra integral y estuvo bien, ¿no? O sea, ahí hubo varias estrategias que utilizaron y obviamente se las puse bien, si todo ameritaba, ¿no? Entonces de aquí se utiliza la identidad recíproca, y al utilizar la identidad recíproca, pues aquí les queda que esto es la integral de la cosecante cuadrada de 3x
por diferencial x. Y la otra, esta ya la podían ver como una u a la n. Vuelvo a repetir, algunos hicieron coseno entre seno y les dio la tangente. E hicieron 1 entre seno, que les dio la cosecante. Y también se puede integrar esta, ¿no? Y daba otra integral, lo cual está bien, ¿no? No hay problema. Entonces, si aquí utilizaban una integral de u a la n diferencial u, resulta que el exponente es menos 2, la función es el seno de 3x y la diferencial de la función es el coseno de 3x por 3 diferencial x. Esas fórmulas pues ya no las sabemos, ¿no? Entonces aquí hay un 3 que no lo tengo por acá, por eso hay que completar con un 3 y compensar con un tercio. De donde entonces esa integral ya la puedo hacer y me da más un tercio de la función, que es el seno de 3x elevado al exponente más 1, que el exponente más 1 es menos 1, entre menos 1 más la constante de integración. Y otra vez, esta ya se puede integrar, ya podemos integrar, conocemos la fórmula, y por acá pues vamos a hacer jerarquía de operaciones. Y entonces la integral de la cosecante, sabemos que hay que ver la función es 3x, al diferenciar la función me doy cuenta que aquí me falta un 3 y que se va a compensar con un tercio, por lo tanto esto va a ser un tercio por la menos cotangente, por eso le escribo el signo menos acá, la menos cotangente de 3x, y este más con este menos, por ley de los signos, aquí me queda un menos, me queda un tercio, y de una vez utilizamos la identidad recíproca, y acuérdense que el recíproco del seno, pues ya habíamos dicho que es la cosecante, entonces aquí utilizo la identidad recíproca, y entonces me va a quedar una cosecante de 3x más c. Los otros que hicieron, les digo la división, coseno entre seno y 1 entre seno, la integral de la cosecante por la cotangente también les da cosecante, o sea, llegan al mismo resultado. Nada más era otra manera, ¿no? Y aquí sabemos que hay que factorizar por máximo común divisor. Al hacer la factorización, se dan cuenta que hay un factor común que es el menos y también otro factor común que es el 1/3. Por lo cual, aquí me va a quedar menos 1/3 que multiplica a la cotangente de 3x menos la cosecante de 3x más la constante de integración. Entonces, las dos maneras eran interesantes, pero sí se dieron cuenta que esta es más rápida, ¿no? Y esa yo no la vi, pero está bien, ¿no? O sea, uno piensa, yo pensé el examen de fórmula u a la n, sumar 0, multiplicar por 1, cambio de variable y no me acuerdo cuál otro. Y ustedes metieron eso, ¿no? Y está bien. O sea, a final de cuentas es un resultado similar, ¿no? Si se dan cuenta, este resultado es más simple que este resultado. Y ahí es donde les digo, ¿no? Tienen que buscar la manera en que me dé el resultado más simple. Y los dos también, ¿no? No pasa nada. La otra la había pensado como multiplicar por 1 y esta pues era sumar 0. ¿Cómo me doy cuenta que es sumar 0? Pues porque aquí hay una x y aquí hay una x. Y como las dos son x, pues nada más hay que agregarle la constante. Por eso es la estrategia de sumar 0. Algunos lo hicieron como u a la n, pero pues no daba u a la n porque la derivada de esto me da 1 y aquí había una x, ¿no? Entonces por ahí no se podía. Algunos lo que hicieron fue sumar 1 y restar 1. Y yo por el 1 que da de la derivada, ¿no? Ahí vuelvo a repetir, fue falta de estudiar un poquito más, ¿no? Bueno, entonces, si sumo 0, me doy cuenta que entonces hay que sumarle 4 para que estos sean iguales y también le resto 4. Y entonces, además de sumar 0, pues vamos a integrar. O sea, una sola integral, debido a la suma y la resta, pues son dos integrales. Entonces, de aquí me queda que es la integral de 4 más x, para dejarlo igual, entre 4 más x elevado a la 2/3 por la diferencial de x. Y la otra va a ser una integral de solamente, disculpen, no es más, es menos. Ya no estoy integrando, es menos 4. La integral de diferencial x dividido entre 4 más x a la 2/3. Y si se dan cuenta, pues aquí lo que siguen son leyes de los exponentes, porque
es la misma base, se van a restar los exponentes. ¿Cuál exponente? Pues este tiene exponente 1, que no está escrito, pero sabemos que así es, ¿no? Por lo tanto, al aplicar la segunda ley de los exponentes, yo sé que aquí tengo que hacer el 1 menos el 2 tercios. Y el 1 menos el 2 tercios es 3 tercios menos 2 tercios. Y sabemos que ahí me da un tercio. ¿Vale bien? Por lo tanto, esta primera es una u a la n. Entonces lo voy a hacer aquí. Es la integral de una u a la n por diferencial u, donde entonces el exponente es un tercio. El exponente es un tercio. La base es el 4 más x, es el 4 más x, y cuando yo calculo la diferencial de la base, sabemos que la derivada de 4 es 0, y la derivada de x, pues nada más es 1, por lo tanto es 1 diferencial x, por lo cual esta está completa. Y si se dan cuenta, la otra es la misma. La única diferencia es que aquí en esta el exponente no es un tercio, sino el exponente es 2 tercios en el denominador, que por la primera propiedad de los exponentes sabemos que el exponente entonces es menos 2 tercios. Por lo tanto, las dos son iguales. Y entonces el resultado es la base, que es 4 más x, elevado al exponente más 1, que en este caso me da 4 tercios, dividido entre 4 tercios, y luego menos 4 por la base, que es 4 más x, elevado al exponente más 1, que en este caso menos 1 tercio más 1, que es más 3 tercios, por la ley de la resta, aquí me va a quedar 1 tercio, entre el 1 tercio. Ahí luego sigue jerarquía de operaciones, donde por jerarquía de operaciones sabemos que aquí hay un 1 entre un 1 y que este 4 tiene un 1. Entonces va a ser la división de números racionales. Y si hago la división de números racionales, es el producto de extremos entre producto de medios, producto de extremos entre producto de medios. Y entonces aquí me va a quedar que esto es un 3 que multiplica a. Si se dan cuenta que hay un exponente con fracción impropia, sabemos que eso no se puede, por lo tanto ahora voy a racionalizar el exponente. Y racionalizar el exponente es la pregunta: ¿cuántos enteros hay? Sabemos que en 4 tercios hay un entero, por lo tanto es 4 más x elevado a la 1, y el otro, lo que sobra de 4 tercios, lo que sobra es un tercio, pero aplicando la cuarta ley de los exponentes, sabemos que eso es la raíz cúbica de 4 más x elevado a la 1, que pues no se escribe el 1, ¿no? Menos un 12 multiplicado por la raíz cúbica de 4 más x, más la constante de integración. Y también sabemos que los resultados tienen que estar factorizados, como deben de estar factorizados. Pues me doy cuenta que hay un factor común que precisamente es la raíz cúbica. Me doy cuenta que también hay otro factor porque este es un 3 por 1 y este es un 3 por 4. Por lo tanto, el factor común es el 3 y el factor común es la raíz. Y como son factores comunes, sabemos que eso se llama factorizar utilizando el máximo común divisor. Y por lo tanto me va a quedar que eso es un 3 por la raíz cúbica de x más 4. Ahora sí ya la voy a escribir bien porque sabemos que primero van las variables. Ya. Y va a multiplicar a, recuerden que es la división. Y si hago la división, divido este 3 entre este 3 y sabemos que me da la unidad. Divido esta a esta, dime. Aquí me comí el 4, disculpen, de aquí es 3 cuartos y ya. Por lo tanto, con ese 3 cuartos, pues ya cambió esto, porque no hay que hacer primero la factorización, sino primero hay que hacer la operación. Y entonces resulta, lo voy a hacer un poquito más para acá, para que me alcance el espacio. Lo que debo de hacer entonces es la suma de números racionales, porque este es un número racional que es 3 cuartos y aquí hay otro número racional que es entre 1. Por lo tanto, si hago la suma de números racionales, pues hay que calcular el mínimo común múltiplo, y el mínimo común múltiplo es 4. Entonces este 4 entre este 4 me da 1, y 1 por el de arriba pues me da 3.
Entonces un 3 que multiplica a x más 4 por la raíz cúbica de x más 4. Luego viene un menos, luego viene un menos, y entonces este 4 entre este 1 me da 4, por el de arriba me dan 48. 48 por la raíz cúbica de x más 4. Dejen borro esto porque quedó muy grande la raíz. Acuérdense que es un paréntesis y hay que cerrarla para indicar dónde está el radical. Y todo eso es más la constante de integración. Y entonces ahora sí, lo que hace falta es que el resultado debe estar factorizado. Entonces factorizamos por máximo común divisor. Ya habíamos dicho que el factor común es la raíz, y también en el 3 y el 48 hay otro factor común, que es el 3. Por lo cual el máximo común divisor es el 3, que habíamos mencionado aquí, pero también el 4, porque pues sigue siendo de los dos, por eso queda un 3 cuartos. Y luego viene la raíz cúbica de x más 4, que multiplica, y ahí viene la parte donde es la división, ¿no? Y si hago la división de este 3 entre este 3 me da la unidad, y la división de esta raíz cúbica entre esta raíz cúbica me da la unidad, y la división de este x más 4 entre no tiene con quién, pues se queda solamente el x más 4. Entonces aquí me queda un x más 4. Y luego haciendo lo mismo, si yo divido, no, este es un signo menos, por lo tanto aquí va una resta. Y luego cuando yo divido este 48 entre este 12. Y si divido 48 entre 12, no me acuerdo cuánto es, 48 entre 3, perdón, 48 entre 3, me toca de a 1, me queda 18 y aquí son 16. Por lo cual aquí va a ser menos 16. Y luego divido esta raíz entre esta raíz me da 1, por lo tanto sigue siendo el 16. Y ya quedó, más la constante de integración. Y entonces me doy cuenta que todavía hay operaciones, y la operación precisamente es esta ley de la resta. Por lo tanto, por jerarquía de operaciones, me va a quedar que esto va a ser un 3 cuartos por la raíz cúbica de x más 4 por, aquí es ley de la resta, y por esa ley de la resta me va a quedar, se deja el signo del mayor, que es negativo, se hace la resta de los dos números, y entonces tengo un x menos 12 más la constante de integración. Bueno, y entonces aquí ya saben, porque les había explicado hace algunos días que esto es un cambio de variable. Y es el cambio de variable porque no se parece a ninguna fórmula, porque no puedo sumar 0, porque no es solita la variable, no puedo multiplicar por 1, porque multiplicar por 1 es que una sea raíz y que la otra no sea raíz. Ahí es por el binomio conjugado. Y pues no quedaba más que decir que la raíz cuarta, que era la más fea, esa es la variable. Por lo tanto, por operación inversa, les va a quedar que la x es la u cuarta. Y debido a que ustedes derivan, entonces la diferencial de x es 4 por u cúbica por diferencial de u. Y entonces, ¿sí? Ya nada más hay que hacer la sustitución, ¿no? Y la sustitución entonces implica que el 1 no lo puedo cambiar, pero la diferencial sí. Y sabemos que 1 por diferencial, pues la diferencial tiene que estar en el numerador. Por lo tanto, la diferencial es esta, y esa es un 4u cúbica por diferencial de u. Ahí también a algunos se les pasó sustituir la diferencial, no la sustituyeron. Y luego voy a sustituir la x, y la x es su cuarta. Por lo tanto, aquí es una u cuarta que todavía tiene una raíz cuadrada, menos, y luego la raíz cuarta de x, pues esa fue la que utilizamos como cambio de variable. Entonces aquí es menos u. Y entonces me voy por jerarquía de operaciones. Al hacer la jerarquía de operaciones, va a quedar que esto es la integral de 4u cúbica entre
Por leyes de los exponentes sabemos que se dividen los exponentes, entonces 4 entre 2 y me queda una u cuadrada menos u por la diferencial de u. Y entonces pudieron haber hecho dos estrategias, las dos estaban bien. Pudieron haber factorizado por máximo común divisor, y si factorizan por máximo común divisor aquí les queda una u y la u cuadrada entre la u se hace la división, o pudieron haber hecho la división. Las dos estrategias estaban bien. Entonces hacemos la división por jerarquía de operaciones. Vamos a hacer la división. Y si hago la división, resulta que tengo un 4u cúbica entre un u cuadrada menos u. Y al hacer la división de 4u cúbica entre u cuadrada, me va a quedar un 4u por vía distributiva y leyes de los exponentes. Como es una resta, me queda menos 4u. Luego multiplico esta por esta y me va a quedar un más 4u cuadrada. Y entonces resulta que al hacer la suma de términos semejantes, aquí me queda un 4u cuadrada. Y si se dan cuenta, esta u cuadrada todavía se puede dividir entre u cuadrada. Por eso, aquí nada más me queda un más 4. Este 4 por esta u me da 4u cuadrada. Como es una resta, me va a quedar menos una 4u cuadrada. Y este 4 por este u me da una resta, pero como es resta, entonces es una suma que es 4u. Y de ahí entonces ya puedo reescribir la integral. La voy a reescribir aquí abajo. Y entonces resulta que la integral va a ser este resultado, que es 4u diferencial u, más el 4 por la integral de diferencial u. Si se dan cuenta, de una vez ya estoy integrando, o sea, estoy separando, perdón, la integral de una suma o de una resta la estoy escribiendo como la suma o la resta de integrales. Entonces, de una vez estoy integrando. Esto es una integral. Que si se dan cuenta, aquí también me faltó esto. De una vez hay que integrar para que me quede 4 la integral de u. Y luego viene... aquí me faltó terminar la resta. Si se dan cuenta, estos dos me dan 0. Entonces el resultado es 4u. Por lo tanto, aquí me queda más 4 por la integral de u, entre el que todavía no divido, que es u cuadrada menos 4. Y de ahí pues ya puedo hacer todas las integrales. Porque esta es una u a la n y esta también es una u a la n. Entonces vamos a integrar. Y entonces me queda que esto es un 4 por u cuadrada sobre 2, esa es directa, más estos son procesos inversos, por lo tanto la integral es 4u, y aquí pues resulta que es una u a la n. Ahorita hacemos el análisis. Esta es una integral de una u a la n diferencial u, de donde el exponente es menos 1, porque acuérdense que está en el denominador, y la base es u cuadrada menos 4, por lo tanto la diferencial de la base es 2u por diferencial u. Acuérdense que como manejamos los conceptos, esta u se llama base y esa u no tiene nada que ver con esta u, porque esta se llama base y esta se llama cambio de variable. Entonces son dos u's diferentes conceptuando bajo el concepto. Bajo la idea de la primaria pues son las mismas u's, ¿no? Pero aquí son conceptos. Y entonces me doy cuenta que la diferencial debe tener un 2 que no está aquí. Por eso tenemos que agregar el 2. Agregamos un 2 multiplicando y compensamos con un 2 dividiendo. Aquí me comí la diferencial, no la había escrito. Y la u, pues ahí está la u. Y la diferencial, pues ahí está la diferencial, ¿no? De hecho, entonces ya lo único que hacemos es integrar. Y entonces me va a quedar este 4 entre este 2, sabemos que es un 2. Me queda un 2. Y es una base elevado al exponente, que es u cuadrada menos 4, elevado al exponente más 1, que me da 0, dividido entre 0. Sabemos que por ser una indeterminación, entonces usamos la otra fórmula, y esto me da logaritmo neperiano del valor absoluto de u cuadrada menos 4, más la constante de integración. Entonces, ya lo que me resta por hacer es la jerarquía de operaciones, que precisamente aquí me da un 2, y de una vez vamos a factorizar por máximo común divisor. Porque sé que hay un 2, pues hay un factor común en todas que es el 2.
Por lo tanto, me va a quedar un 2 que multiplica a la u cuadrada más un 2u. Acuérdense que este 4 se está dividiendo entre este 2, por eso me da 2u. Más el logaritmo neperiano del valor absoluto de la u cuadrada más 4 más la constante de integración. Y recordemos que la integral no partió de la u, porque la integral originalmente tenía raíces. Entonces estas u's las tengo que sustituir. Entonces sustituyo. Y al sustituir obtengo que esto es 2 por u cuadrada, que pues aquí lo podemos sacar, ¿no? U cuadrada quiere decir que es x cuadrada entre 4, y entonces me da lo 1/2, y por lo tanto esta que está aquí es una raíz de x solamente. Esta es raíz de x, más 2u, que es raíz cuarta, más 2 veces la raíz cuarta de x, más el logaritmo neperiano de u cuadrada, que les decía, ¿no? De aquí sacamos la u cuadrada, si x cuadrada y x cuadrada, me queda 2 entre 4, que es 1/2, y eso quiere decir que es raíz de x. Este es raíz de x más 4 más la constante de integración. Listo.